Bueno, vamos a hablar de manera un poquito más analítica de causas de nulidad de matrimonio. ¿Mm? Impedimentos. Recordemos, los impedimentos eran obstáculos que no hacían posible el matrimonio. Pero si el matrimonio se hizo igual, no tiene valor. Estos se llaman impedimentos dirimentes, porque dirimen el matrimonio, causan su nulidad. Algunos tienen origen natural u origen divino. Esto quiere decir que fueron instituidos por Dios a través de su voluntad expresa o al crear al ser humano como lo creó. Esto significa que estos impedimentos no se pueden dispensar, que la iglesia no los puede eliminar, porque fueron instituidos por Dios. El impedimento de vínculo, es decir, que subsiste un matrimonio anterior. Si la persona se casa y ya estaba casada, el matrimonio es nulo. Ese matrimonio anterior era un impedimento. Si una persona viene de otro país y estaba casada ya en la iglesia católica, lógicamente si es cristiano, y lo ocultó acá, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo lo ocultó? ¿Y la fe de bautismo? Y no sé, hizo una fe de bautismo trucha, o no sé, o dijo que se perdió, se fue de bautismo y declara bajo juramento que está bautizado y que no está casado y se casa igual. Ese matrimonio es nulo porque ya estaba casado, ¿no? Siempre y cuando el matrimonio subsista. Si enviudó, lógicamente no hay problema. Si fue declarado nulo el otro matrimonio, tampoco es problema. Aquí se plantearía un caso complejo, que es el que tendría lugar con un matrimonio que se celebra con una persona cuyo matrimonio es nulo, pero la iglesia no lo ha declarado nulo. Pero es nulo. O sea, supongamos una persona que se casó bajo amenaza, pero que no la pudo demostrar, por lo cual no le declaró la nulidad al matrimonio de la iglesia. Y entonces consigue que se celebre el rito matrimonial y se casa con otra persona. Digamos, es un tema teológico interesante porque acá entra en juego el fuero externo del fuero interno, por el fuero interno. Porque en realidad el matrimonio de esta persona es nulo. Lo que pasa es que no se ha declarado la nulidad por imposibilidad, por falta de prueba. Pero si el matrimonio es nulo, entonces no estaría este impedimento. Entonces, si la persona se casa con otra, ese nuevo matrimonio no sería inválido, porque el anterior no subsiste, porque es nulo, aunque no se lo declaró, por imposibilidad de declararlo. El parentesco consanguíneo, o sea, el tener antecesores comunes, digamos, no parentesco legal, político, el parentesco consanguíneo en línea recta, o sea, padres no se pueden casar con hijas, abuelos con nietas, bisabuelos con bisnietas, o colateral, que son otra rama de la familia, en segundo grado, o sea, hasta los hermanos. Quiere decir que según el Código de Derecho Canónico, los primos, los tíos y los sobrinos, etcétera, no es un impedimento de derecho natural y divino. Después vamos a ver que sí, la Iglesia ha establecido límites en ese sentido. La impotencia. La impotencia es la imposibilidad de llevar adelante un acto sexual natural completo, o sea, con penetración vaginal y derrame de semen. Si una persona si una pareja no pueden hacer eso, el matrimonio no tiene valor. Supone que, lógicamente, la impotencia haya estado en el momento de casarse y sea para siempre, ¿no? Que está con un problema ahora, por lo cual, bueno, se está tratando. Bueno, el- para ser nulo el matrimonio tiene que haber imposibilidad de llevar adelante el acto sexual natural completo, ¿no? Eh, las causas de la impotencia pueden ser orgánicas o psicológicas, no importan. Y pueden ser absolutas, o sea que la persona no podría tener relaciones con nadie, pero alcanza con que sea relativa, o sea que esta persona no puede con esta otra. Yo tuve una causa de nulidad matrimonial en donde una de las causas tuvo que ver con esto, y era bastante extraño el tema, porque era una pareja de novios en donde no habían vivido la sexualidad de una manera digamos, muy tormentosa durante el noviazgo, y eso hizo que después de estar casados, ella se contraía de tal manera sus músculos vaginales que no la podía penetrar.
pese a que así habían podido cuando eran novios, pero había sido tan traumático el tema, que por un tema psíquico, y no podía con él, pero sí podía con otros hombres, y el matrimonio era nulo. Esto es importante también para que entendamos la importancia que le da la Iglesia a la vida sexual en el matrimonio. O sea, dos personas que no pueden tener vida sexual no tienen un impedimento matrimonial. Porque el matrimonio no es nada más que una relación de amistad entre dos personas, platónica o espiritual. ¿Sí? Serán una sola carne, dice la Escritura. Entonces, la sexualidad forma parte necesariamente del vínculo matrimonial. Esposos que no quieren o no pueden mantener vida sexual desde el momento que contrajeron el matrimonio, no están celebrando un matrimonio válido, ¿no? Y bueno, después hay un impedimento del derecho natural y divino que parece que tiene que ver con cuentos de la Edad Media o de la Edad Moderna, que es el rapto, cuando una persona secuestra a otra para seducirle que acepte casarse con uno. Bueno, eso no existe más. Y después están los impedimentos que fija la Iglesia de derecho eclesiástico y que consecuentemente son susceptibles de dispensa. Estos impedimentos de derecho eclesiástico los ha establecido como tal el Código de Derecho Canónico y podrían cambiar. ¿Cuáles son? La ausencia de edad. El Código de Derecho Canónico hablaba de 14 años la mujer, 16 el varón, pero la Conferencia Episcopal lo equiparó a lo que es el matrimonio civil. 16 años y 18 y ahora 18 años los dos. La disparidad de cultos. La disparidad de cultos tiene que ver con el matrimonio entre un bautizado y una persona no bautizada. Se pueden casar con dispensa, si no hay un impedimento, y el matrimonio no sería válido. El orden sagrado y el voto de castidad. Si una persona es presbítero u obispo o ha hecho profesión de voto de vida religiosa, el matrimonio es un impedimento matrimonial, no se puede casar, pero la iglesia puede dispensar. También una situación que da idea de películas o cosas así, el homicidio del cónyuge, el haber participado en el homicidio del cónyuge. O sea, yo me quiero casar con una mujer que está casada y con ella conspiro para matarle al marido y casarme con que ella enviude. Bueno, es un impedimento que está reservado a la Santa Sede, la dispensa, pero que es raro también en los tiempos modernos. Y después tenemos otros parentescos más lejanos, por ejemplo, los primos, por ejemplo, el parentesco político, que se llama por afinidad, el parentesco por adopción, es un impedimento, pero creado por el derecho eclesiástico, porque si no, no habría en realidad un obstáculo. Imagínense que un muchacho de 35 años adopta una chica de 15, la chica crece, tiene 25 años, se quieren casar, no habría un obstáculo natural, digamos, porque es adoptivo. Pero el Código de Derecho Canónico, para que no se confundan las cosas, crea el impedimento, pero se podría dispensar en algún caso excepcional. Y lo mismo la pública honestidad. El impedimento de pública honestidad tiene que ver con los parientes del concubino. Una persona no se casó con otra, convivió con una mujer, pero después se puede casar con la hermana, se puede casar con la madre de la concubina, y también es una cosa que choca bastante, por eso hay un impedimento, pero es de derecho eclesiástico. Podría ser susceptible de dispensa. Eh, como son casos de leyes eclesiásticas, se puede solicitar al obispo, salvo los casos reservados a la Santa Sede, la dispensa. En este marco que estamos desarrollando, tenemos que distinguir el matrimonio interreligioso entre un bautizado y un no bautizado del matrimonio mixto entre un bautizado católico y un bautizado no católico. Es diferente, porque al estar bautizada la otra persona es un sacramento. La Iglesia en general lo desaconseja y por eso establece que hay que pedir una dispensa. Pero si la dispensa no se consigue, el matrimonio es válido igual. Es ilícito, pero no inválido. Y lo que prevé la ley, el Código de Derecho Canónico, es que el obispo, para otorgar la dispensa, tiene que asegurarse que el fiel católico va a hacer todo lo posible para que sus hijos sean educados en la fe y que el otro sabe que él va a hacer eso, que va a hacer todo lo posible por ser educado en la fe católica. O sea,
el obispo no debería dar la dispensa si un católico se va a casar con una chica evangélica, pero él no le va a enseñar la fe católica, no le va a hablar de la Virgen ni nada, entonces no debería otorgarse la dispensa. Es un compromiso que debería ser asumido. Tengamos en cuenta, sí, que para el rito, para no casarse en un templo católico, sí hace falta la dispensa de rito, que es lo que hablábamos antes. ¿Mm? No por casarse con un bautizado no católico, sino por no casarse según el rito católico. Este sí exige dispensa, y si no se obtiene la dispensa es nulo. Si Máxima Sorrequieta se hubiera casado con el príncipe de Holanda sin dispensa, en un templo católico era válido, aunque ilícito, porque no tuvo la dispensa, para casarse con un no católico. Pero si se hubiera casado como se casó, sin dispensa, no hubiera sido válido, no porque el príncipe de Holanda no fuera católico, sino porque el rito que se siguió no era el rito católico, sino el rito calvinista. Y también prevé el Código de Derecho Canónico que no está permitido hacer dos ceremonias. O sea, nos casamos en la Iglesia Católica, después vamos y nos casamos en el templo evangélico. No, porque el matrimonio es uno, ¿no? Bueno, del matrimonio interreligioso ya hablamos, era cuando uno no estaba bautizado y en este caso es necesario la dispensa para casarse con esa persona. Hoy en día en Europa hay problemas muy serios con este tema, con las eh, jóvenes cristianas que se casan con musulmanes, ¿no? Porque en general, digamos, el pensamiento musulmán es un pensamiento bastante machista y autoritario respecto de la mujer, que muchas veces no se muestra durante el noviazgo, ¿no? Y ha habido muchos casos, situaciones, hay directivas de la Conferencia Episcopal Española para tener cuidado, jóvenes cristianas se casan con muchachos musulmanes, el muchacho musulmán dice, bueno, vamos a Arabia, a Qatar, a qué sé yo, y después allá, pobre, se le corta el mundo a la chica y no tiene manera de nada y no puede reclamar nada porque toda la legislación, el sistema político, el sistema judicial protege, digamos, la primacía del varón. Por eso la Iglesia en general desaconseja que un fiel católico se case con una persona no bautizada, entre otras cosas también porque se pierde las gracias sacramentales del matrimonio. Estos eran los impedimentos. Si se casan, estando los impedimentos, salvo el del matrimonio mixto, el matrimonio es nulo. Pero además podía ser nulo el matrimonio no porque hubiese impedimentos, sino porque hubo algo en el momento de casarse, un vicio, un defecto. Ese vicio o defecto pueden ser vicios del consentimiento. Es decir, para que el matrimonio sea válido, las personas tienen que haber estado de acuerdo. Para haber estado de acuerdo significa que eran libres, que entendían lo que estaban haciendo y que lo eligieron. Eso quiere decir que si uno de los dos dijo que sí, pero en su interior decía que no a algo importante, es decir, el Código de Derecho Canónico habla, por un acto positivo de la voluntad, excluye una propiedad o elemento esencial del matrimonio. Es decir, la persona se casa y tiene decidido no tener hijos. El matrimonio es nulo. Porque dice sí, pero internamente dice no. No es nulo si la persona no lo había pensado nunca, no. Tiene que haber un rechazo de ese elemento. ¿Mm? También es nulo el matrimonio, canon 1095, cuando existe un grave defecto de discreción de juicio sobre los derechos y deberes del matrimonio. O sea que en el momento de casarse, la persona no podía entender los derechos y las obligaciones que estaban contrayendo fruto del matrimonio. Esto puede ser que no lo podía entender por un tema general de desarrollo de la persona, de madurez, puede ser porque particularmente en ese momento no podía, porque estaba bajo el efecto de una medicación muy fuerte, porque tenía una adicción que de alguna manera lo controlaba, o porque él, era muy maduro y la situación lo fue envolviendo hasta, digamos, estar en un lugar donde a los 2 días ya decía, ¿dónde me metí yo? ¿Cómo estoy acá? Bueno, en ese caso es nulo. Lo mismo cuando hay imposibilidad de cumplir las obligaciones básicas del matrimonio por causas psíquicas. Si la persona es tal, por ejemplo, que bueno, no puede convivir con otra, es violenta,
Y eso aparece después del matrimonio, pero bueno, se hacen los estudios y no, es algo que viene de antes, digamos, es algo que estalló, pero no puede o no puede tolerar estar con los niños, entonces lo puede educar a los hijos. O también, aunque parezca raro, yo en una oportunidad tuve un caso de nulidad en donde el hombre había sido infiel, ¿no? Desde el noviazgo y después, pero no solo había un problema de exclusión de la fidelidad, sino que él me decía, no, mi abuelo siempre tenía un montón de mujeres, mi padre también, yo también, no puedo vivir sin amor. Y se me cruza una mujer y me quiero acostar con ella. No puedo, no lo puedo controlar. Intenté en algún momento como ya era algo, digamos, psíquico, impregnado, que hacía que no podía ser fiel, digamos. Eh, y que lo tenía desde el momento de casar. Y decía, no, esta mujer, Martita, es muy buena, yo la quiero ayudar en lo que pueda, pero bueno, yo no pude quedarme con ella, no va conmigo. Así, de una manera llamativa. Podría plantear algo así también. Después hay otras causas que también vician la voluntad. La violencia o miedo grave proveniente de causa externa. ¿Cómo que no te vas a casar conmigo ahora que estoy embarazada? ¿No te casas conmigo? Yo me mato. ¿No? La persona se termina casando sin querer. ¿No? La ignorancia sobre lo que es el matrimonio es medio raro que hoy en día, a lo mejor en el pasado, ¿no es cierto? Una chica del campo que la llevaban a casarse y no sabía bien lo que estaba haciendo. El error acerca de la persona o de una cualidad buscada directamente capaz de perturbar la vida familiar. El error acerca de la persona sería rarísimo, salvo que bueno, uno de los dos sea ciego y se va casando con alguien que no era la novia, o que fueran gemelos o gemelas, es muy raro, ¿cierto? Error a la persona. Error sobre una cualidad puede ser. O sea, yo creí que la persona era de esta manera, y eso que yo creí que era para mí era fundamental. Es raro, porque con un mínimo noviazgo, ¿cómo no se dio cuenta? Ahí aparece la segunda causa, la otra causa de nulidad que es más común, el dolo. El dolo es el engaño, provocado para obtener consentimiento. O sea, yo sé que si yo le digo tal cosa, la persona no se va a querer casar conmigo. Entonces le miento, le engaño, le hago creer otra cosa. ¿Mm? Por ejemplo, hay una chica de parroquia, qué sé yo, jovencita, que no quiere ni por las tapas casarse con alguien que ya tenga hijos. Y entonces le miente, eh, deliberadamente, la engaña para que ocultarle que tiene hijos. En ese caso, si ella se casa, pues el matrimonio es nulo. O la condición de futuro. O sea, yo me caso con vos siempre y cuando tu papá, cuando deje la empresa, te deje a vos como presidente de la empresa. También es nulo eso. Condicionar el matrimonio a algo que tendría que ocurrir en el futuro. Y después tenemos situaciones en donde el matrimonio se extingue. El matrimonio se extingue por muerte, se extingue por disolución del matrimonio rato y no consumado, lo que yo les mencionaba, las personas se casan válidamente, pero no llegan a consumarlo y piden a la Santa Sede que lo disuelva. Privilegio paulino. Se llama privilegio paulino porque San Pablo en una de sus cartas lo menciona. La posibilidad de que se disuelva el matrimonio que tenía un bautizado que se había casado con un bautizado que lo abandonó. Supongamos que hay una chica bautizada, se casa con un no bautizado, no es un sacramento porque él no era bautizado, y él la abandona y ella ahora se quiere casar por iglesia. Entonces hay que disolver el matrimonio anterior, se disuelve. Lógicamente, ese matrimonio lo tiene que haber eh, tenido desde antes de estar bautizada, ¿no? Porque si no, no era válido. Y después tenemos el privilegio petrino, porque también en las cartas se atribuye a San Pedro la potestad de definir qué pasa cuando una persona, antes de bautizarse, tuvo varias esposas al mismo tiempo. Pensemos en una tribu indígena, esto era muy común, dicen, en los tiempos de la colonia española, porque muchas de las tribus indígenas aceptaban la poligamia. Entonces aparecía el cacique generalmente que tenía 5 esposas. Y entonces, si quería ser cristiano, no podía seguir teniendo 5 esposas.
Entonces estaba el tema, bueno, ¿qué hacemos? Le decimos, te tenés que quedar con la primera, pero no sería justo, porque el cacique a lo mejor se casó con esa porque sabía que podía elegir otras. A lo mejor la primera fue que le enchufaron los padres, digamos, fue por... Pero él total se casó porque total podía elegir otras, entonces no sería justo que se lo obligue a casarse con la primera, si él se casó con ella porque podía ser otra. Entonces, lo que prevé el derecho canónico es la posibilidad de darle a la persona la posibilidad de elegir con cuál de las esposas se queda siempre y cuando la esposa esté de acuerdo. Y se considera ese como el único matrimonio después del bautismo, ¿no? Eh, lo mismo también se disuelve el matrimonio cuando así lo dispone la Santa Sede, cuando intervenía en el matrimonio un no bautizado, o sea que no era un sacramento, que es lo que mencionamos antes. Es muy interesante en este sentido la historia del rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII asumió la corona porque su hermano mayor, que era el rey, murió. Su hermano mayor estaba casado con Catalina de Aragón, que era la tía de Carlos V, el rey emperador. Entonces, el rey Enrique le pareció una buena manera para mantener la alianza casarse con la viuda de su hermano. Catalina aseguraba y perjuraba que ella no había llegado a estar nunca con su esposo, porque su esposo estaba muy enfermo desde el mismo día que se casaron. Entonces le pidieron al Papa una dispensa por este tema que yo les mencioné del impedimento de pública honestidad, de que uno no se puede casar con los familiares políticos, eh, con familiares políticos. Y el Papa le dio la dispensa. Pero después resultó que, bueno, tuvieron una hija, María, con Catalina, pero no tenía más hijos, y los nobles lo empezaron a presionar al, al rey de que tenía que tener un heredero varón, si no iba a haber una guerra civil en el reino y se iba a volver a la anarquía Inglaterra. Y le pidió al Papa que le anule el matrimonio, pero el Papa le decía, ¿cómo te voy a anular el matrimonio para el cual yo te di dispensa para hacerlo? O sea, se puede. Y esto llevó a la ruptura de la iglesia anglicana, porque Enrique VIII aceptó el consejo de un protestante que le trajeron como asesor, y dijo, no, acá es un tema político, porque acá el rey es la autoridad suprema en Inglaterra, no el papa. Entonces ahí el rey de Inglaterra desvinculó a la iglesia inglesa de la Santa Sede, se proclamó la autoridad suprema de la iglesia y un consejo de obispos, que la mayoría no aceptó seguir siendo fiel al papa. Hubo algunos obispos que sí terminaron martirizados junto con Tomás Moro, que era su gran canciller, que tampoco acompañó al rey en esto. Y entonces esos obispos le anularon el matrimonio a Enrique VIII. Y entonces Enrique VIII se casó con Ana Bolena, que era una miembro de la corte, que le dio una hija también, no un varón. Entonces, para poder seguir casándose, la acusó de traición a Ana Bolena y la hizo ejecutar, cortarle la cabeza. Y llegó a tener 6 esposas diferentes. Algunas, para volver a casarse, enviudaba, las mandó matar. Otra, que fue la que más amó, que era una chica católica, que le dio un hijo varón, falleció en el momento del parto. Fue el único hijo varón que tuvo y nació bastante enfermito y falleció a los pocos días de haber tomado la corona. Tomó la corona María y después tomó la corona Isabel primero, Elizabeth. O sea que ese vaticinio de que tenía que disolver el matrimonio para tener un hijo varón no se cumplió y al final 2 grandes reinas de Inglaterra vinieron y, bueno, y causó tantos estragos, tantas muertes y la ruptura de la iglesia anglicana, que tiene que ver con las transmisiones cánonicas. Bueno, esto sería todo. ¿Alguna pregunta? Antonella, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Y ni por ahora, ni si no, ahora o calle para siempre, como dicen en las Para el cosas, porque hoy es final. la última clase, así que sí, bueno, me podés hacer alguna consulta, sí, pero Matías, bueno. Bueno, de los sacramentos, digamos, los que rindan
ahora en el turno de noviembre, diciembre o febrero, solo tomo matrimonio. Para lo que dejan para más adelante es el programa completo. Tienen que estudiar los otros sacramentos también por su cuenta. ¿Mm? Esa es la regla. Siempre hay unos 17, ¿no? Ahora te confirmo.